Una semana antes de su cumpleaños, mi hija, a quien le di más de 400.000 euros y su propia casa, me dijo la frase más cruel: ojalá te murieras. La ingratitud me heló la sangre. Pero ese momento fue mi despertar. Decidí que, si quería que desapareciera, lo haría de forma épica. Lo que dejé en su mesa la destruyó por completo. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Julia Rodríguez. Tengo 72 años. Pensé que con solo criar a mi hija, esta vida ya no tendría nada de qué arrepentirme. Que mi propósito estaba sellado, cumplido, sin más que pedir. Pero un día me di cuenta de que hay cosas que, por mucho que las des, con el corazón en la mano y el alma en cada entrega, no siempre te serán devueltas. A veces, de hecho, te serán arrancadas, dejando un vacío, una herida. Era una tarde soleada en Málaga, el sol pintaba de dorado los balcones de mi barrio. Faltaba solo una semana para el cumpleaños número 45 de mi única hija, Elena. Preparé con mimo el pastel que había encargado en su pastelería favorita del centro. Era de chocolate con fresas, igual que cuando era niña, su preferido. No miré el precio, ¿para qué mentir? Costó 180 euros, una cantidad que para muchos sería un lujo, pero para mi única hija, la luz de mis ojos, nada era demasiado caro. Ni entonces, ni nunca. Llegué a su hermosa casa, la misma que, irónicamente, yo había ayudado a financiar con mis ahorros de toda la vida, con una sonrisa en los labios, esperando ver su rostro iluminarse como aquella vez, hace tantos años, cuando le entregué su primera bicicleta. Pero cuando Elena abrió la puerta, no hubo luz, no hubo abrazo. Su expresión fue de un total y frío fastidio. «Ah, ¿eres tú?», murmuró, sin siquiera dignarse a mirarme a los ojos. Su voz, un susurro áspero que me arañó el alma antes de que pudiera entender el porqué. «Feliz cumpleaños, mi amor», le dije, ignorando esa punzada inicial. Extendí el pastel, con las velas ya puestas, casi implorando una chispa de su antigua calidez. «Te traje tu favorito, chocolate con fresas, justo como cuando eras una niña. ¿Te acuerdas?». Elena suspiró profundamente, un suspiro largo y teatral, como si mi presencia, mi regalo, mi amor, fueran una carga insoportable, un peso que apenas podía soportar. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con sequedad, dejándome entrar sin siquiera un gracias por el pastel, ni siquiera una mirada. Simplemente me dejó ahí, en el umbral, con mi corazón en la mano, tan frágil como las velas a punto de derretirse. Nos sentamos en el salón de su preciosa casa, un lugar lleno de recuerdos, muchos de ellos de mis sacrificios. Era una casa que yo había financiado casi por completo cuando ella y Marcos, mi yerno, se casaron. Había sido un adelanto de 130.000 euros que saqué, ¿saben?, de mis ahorros de toda la vida. Dinero que había guardado céntimo a céntimo, con sudor y esfuerzo, trabajando doble turno como enfermera durante 40 años. Cada moneda, cada billete, lo había destinado a ella, a su futuro, a su felicidad. «Sabes, mamá», Elena comenzó con esa voz fría que había desarrollado en los últimos años, una voz que no reconocía, una voz que no era la de mi niña. «He estado pensando mucho en mi cumpleaños, en los regalos, y en lo que realmente me haría feliz». Su tono era calmado, casi inquietante. Yo asentí con entusiasmo, mis manos apretando el pastel, mi corazón lleno de la eterna esperanza de una madre. «Claro, mi amor. Dime qué quieres, y te lo conseguiré. Un viaje, alguna joya, quizás ese coche nuevo que mencionaste. Lo que sea, mi vida». Elena me miró directamente a los ojos. Esta vez sí me miró, y lo que vi allí me heló hasta los huesos. No era enfado, ni cansancio. Era puro desprecio. Una frialdad gélida. «Lo único que más desearía como regalo de cumpleaños», dijo lentamente, saboreando cada palabra, cada sílaba, como si saboreara mi dolor. «Es que,
simplemente te murieras. El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho, dejándolo expuesto, palpitante y vulnerable. Sus palabras resonaron en mis oídos como un eco infinito, una melodía cruel que no podía silenciar. Que te murieras. Mi hija, mi propia hija, la que había llevado en mi vientre, había deseado mi muerte como regalo de cumpleaños. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Logré susurrar, mi voz apenas un hilo, sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos, quemándome. ¿Me oíste? Continuó, con una frialdad que me atravesó como cuchillos, sin un atisbo de arrepentimiento. Estoy harta de ti, mamá. Harta de tus llamadas constantes, de tus visitas inesperadas, de que siempre estés aquí molestándome. Mi vida sería mucho más fácil y feliz si simplemente desaparecieras. Mis manos temblaban incontrolablemente, incapaz de sostener el pastel sin que vibrara. 72 años de vida, 45 años siendo su madre, y nunca pensé, ni en mis peores pesadillas, que oiría esas palabras salir de su boca. Elena, logré decir entre sollozos, soy tu madre. Te he dado todo. Lo he sacrificado todo por ti. ¿Cómo puedes? Exacto, me interrumpió, levantándose bruscamente del sofá, su figura alta y esbelta proyectando una sombra sobre mí. Y por eso me estás asfixiando. No puedo respirar con tu presencia constante. Necesito libertad. Necesito que me dejes vivir mi vida sin tu drama y tus necesidades emocionales. Las palabras, drama y necesidades emocionales, salieron con una condescendencia que me hizo encoger. El pastel de 180 euros seguía en mis manos, las velas comenzando a derretirse lentamente, goteando cera caliente sobre mis dedos. Todo lo que había soñado para ese día, abrazos, risas, quizás una cena familiar, se desvaneció como humo, disuelto en la cruda realidad de sus palabras. Pero, cariño, intenté una vez más, con la desesperación de un náufrago. Solo quiero estar cerca de ti, ser parte de tu vida. Eres todo lo que tengo. Y ese es exactamente el problema, replicó, cruzándose de brazos, con una expresión de piedra. El hecho de que seas todo lo que tengo. Vete a hacer tu propia vida y déjame en paz. Me levanté del sofá, mis piernas temblaban como ramas secas, llevando ese pastel que ahora se sentía como una burla, un insulto silencioso. No puedo creer que me digas esto, murmuré, mi voz casi inaudible, después de todo lo que he hecho por ti. ¿No significa nada? ¿Todo lo que has hecho? Se rió sarcásticamente. Era una risa fría, sin alegría. Mamá, todo lo que has hecho ha sido para tu propio beneficio. Para sentirte necesaria, para tener control sobre mi vida. Pero ya no soy una niña pequeña. Nunca lo fui para ti. Caminé hacia la puerta, sintiendo como si cada paso me costara años de vida, cada músculo tenso por el dolor y la incredulidad. Al llegar al umbral, me volví una última vez, una minúscula esperanza ardía en mi pecho, esperando ver algún atisbo de arrepentimiento en sus ojos, alguna señal de la dulce niña que una vez fue mi Elena. Pero solo vi impaciencia. Impaciencia para que yo me fuera, para que ella pudiera, finalmente, celebrar su cumpleaños sin la molestia, sin la carga que yo representaba. Feliz cumpleaños, Elena, murmuré, la voz ahogada. Y salí de esa casa, cerrando la puerta detrás de mí con un suave clic que sonó como un portazo en mi corazón. No sabía en ese momento que sería la última vez que entraría en esa casa como la madre que lo había sacrificado todo. Porque lo que mi hija no sabía, en su ciego egoísmo, era que acababa de despertar algo en mí que había estado dormido durante décadas. Una fuerza que no conocía. Un fuego. Con el corazón en pedazos, latiendo como un pájaro herido, regresé a mi pequeño apartamento, mi refugio en el bullicioso barrio de Málaga donde había vivido tantos años. La luz de la tarde comenzaba a desvanecerse,
pero en mi interior era una noche eterna. El pastel de 180 euros, símbolo de un amor ahora rechazado, terminó en la basura, sin ceremonias. Las velas derretidas, un reflejo amargo de las lágrimas que no paraban de caer, aunque me esforzaba por contenerlas. Me senté en mi viejo sofá, ese mismo sofá de terciopelo desgastado. ¡Cuántos recuerdos! Era el lugar donde había amamantado a Elena de bebé, donde le había leído cuentos de hadas durante años, donde había llorado lágrimas de felicidad cada vez que me llamaba mamá, con su voz dulce e infantil. Ese sofá había sido testigo de todo mi amor, de toda mi vida. Ahora, era el mudo confidente de mi desolación. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo mi propia hija, la criatura que había llevado en mi vientre durante 9 meses, podía desear mi muerte con tanta frialdad? La incredulidad se mezclaba con el dolor. Comencé un doloroso viaje retrospectivo, repasando mi vida entera. Empecé a recordar todo. Absolutamente todo lo que había hecho por ella, por Elena, a lo largo de 45 años. No era un ejercicio de recriminación, sino de pura, cruda comprensión. Cuando tenía 3 años y contrajo una neumonía terrible, yo trabajé triple turno en el hospital. Recuerdo el miedo, ese nudo en el estómago. Necesitaba 1.200 euros para sus antibióticos, que mi seguro no cubría. ¿De dónde saqué el dinero? Vendí las pocas joyas que me quedaban de mi difunta madre. Las había guardado con tanto cariño, pero la vida de mi hija no había precio. Cuando cumplió 16 y quiso ir al baile de graduación, soñaba con ese vestido rosa. Trabajé fines de semana enteros, durante 4 meses, para comprarle ese vestido que costó 800 euros. Recuerdo cómo sus ojos le brillaban cuando se lo probó. Gracias, mamá. Eres la mejor del mundo, me había dicho, abrazándome fuerte. Sentía que el sacrificio valía la pena. En la universidad, cuando cambió de carrera por 3.ª vez, yo pagué cada semestre sin una sola queja. Eran 35.000 euros en total. Dinero que conseguí hipotecando de nuevo mi propia casa, la casa de mi vida. No te preocupes, cariño, le decía cada vez que me llamaba llorando. Tu educación es lo más importante. Tú estudia, que yo me encargo. Cuando se casó con Marcos, supe que quería una boda de ensueño. Organicé y pagué toda la boda, 30.000 euros, para que tuviera la celebración más elegante de la ciudad, las flores más hermosas, un menú que ella eligió sin preocuparse por el precio. Quiero que mi princesa tenga todo, me decía a mí misma mientras firmaba cheque tras cheque, sintiendo el pellizco en mis ahorros, pero con el corazón hinchado de orgullo. Y luego vino la casa. Esa misma casa donde acababa de humillarme. Cuando Elena y Marcos decidieron comprar su primera propiedad, yo no dudé ni un segundo. No se preocupen por la entrada, yo me encargo, les dije. Fueron 130.000 euros de mis ahorros de toda la vida, el dinero que había estado guardando para mi propia jubilación. La casa, mi casa, era lo de menos. La felicidad de mi hija era lo único que importaba. Pero la historia no terminó ahí. Cuando llegaron los gemelos, hace 5 años, me convertí en la niñera gratuita. Cada noche que Elena quería salir con Marcos, cada vez que tenían planes y necesitaban a alguien para cuidar a los niños, allí estaba yo. Nunca cobré un céntimo, feliz de ayudar a mi hija a tener la vida que siempre había soñado. El año pasado, cuando Marcos perdió su empleo, ¿quién pagó la hipoteca durante 8 meses? Yo. 14.000 euros que saqué de mi pensión. Dinero que significó comer arroz y frijoles durante semanas solo para estirar mis ingresos. Ver sus caras preocupadas me dolía más que mi estómago vacío. Y cuando los gemelos necesitaron aparatos dentales, otros 3.500 euros que cubrí sin pensarlo 2 veces. No se preocupen, les dije, viendo sus caras angustiadas. Para eso están los abuelos.
Me levanté del sofá y fui a mi escritorio, donde guardaba todos los recibos, toda la prueba de cada céntimo que había gastado en mi hija y su familia. Eran cajas y cajas de documentos que había guardado, no por desconfianza, sino porque me llenaba de orgullo recordar todo lo que había podido hacer por ellos. Comencé a hacer los cálculos, sumando y restando. Criar a Elena desde su nacimiento hasta que se valió por sí misma, aproximadamente 180.000 euros. La universidad, 35.000 euros. La boda, 30.000 euros. La entrada de la casa, 130.000 euros. Los pagos de la hipoteca cuando Marcos estuvo desempleado, 14.000 euros. Los aparatos dentales de los gemelos, 3.500 euros. Los regalos de cumpleaños y Navidad a lo largo de todos esos años, al menos 8.000 euros más. El total era devastador, abrumador. Más de 400.500 euros. Casi medio millón de euros que había invertido en la felicidad de mi hija. Y todo, absolutamente todo, para escuchar que su mayor deseo era que yo, su madre, muriera. Las lágrimas cayeron sobre los papeles mientras sumaba y restaba, la tinta se corría. Si hubiera puesto ese dinero en una cuenta de ahorros con interés compuesto, hoy tendría más de 550.000 euros. Podría estar viviendo en una casa bonita, viajando por el mundo, disfrutando de una jubilación cómoda en lugar de contar los céntimos en este pequeño apartamento. Pero no. Había elegido invertir en amor. Había elegido creer que el dinero gastado en mi hija era dinero bien gastado. Que cada sacrificio valía la pena porque al final tendría una hija que me amaría y me cuidaría en mi vejez. Qué tonta había sido. Cogí el teléfono y marqué el número de Elena. Necesitaba oír su voz una vez más. Necesitaba confirmar que realmente había dicho esas palabras tan terribles. ¿Qué quieres ahora, mamá?, me contestó con fastidio después del quinto timbrazo. Elena, necesito saber si realmente quisiste decir lo que me dijiste hoy, le pregunté con voz temblorosa. Claro que lo quise decir, replicó, sin un atisbo de remordimiento. Mamá, es hora de que entiendas que necesito espacio. Tu obsesión conmigo no es sana. ¿Obsesión?, repetí, incrédula. ¿Llamas obsesión al amor de una madre? Sí, exactamente eso, dijo, con una frialdad que me dejó sin aliento. Y espero que después de hoy, finalmente captes el mensaje. Necesito que respetes mis límites y me dejes vivir mi vida. Colgué el teléfono sin despedirme. No había malentendido. Mi hija realmente creía que mi amor era una carga, que mi presencia en su vida era un problema que necesitaba resolver. Esa noche, no pude dormir. Yacía despierta mirando el techo, recordando cada momento hermoso que habíamos compartido. Cada abrazo, cada «te quiero, mamá», que había salido de sus labios. ¿Había sido todo una mentira, o simplemente había criado a una hija que se había vuelto tan egoísta que no podía ver más allá de sus propias necesidades? A las 3 de la mañana, algo cambió dentro de mí. La tristeza comenzó a transformarse en algo diferente. En ira, en indignación, en la clara comprensión de que había sido utilizada, manipulada y descartada como un pañuelo usado. Mi hija quería que yo muriera. Bueno, quizás era el momento de darle exactamente lo que pedía. Pero de una forma que nunca esperó. Me desperté al día siguiente con una claridad mental que no había experimentado en años. La tristeza había dado paso a algo mucho más poderoso, la determinación. Si mi hija quería que yo desapareciera de su vida, lo haría. Pero no de la forma en que ella esperaba. No. Lo haría a mi manera, con mis reglas. Me puse mi mejor ropa, un traje de chaqueta que guardaba para ocasiones especiales, y salí con un propósito bien definido, con cada paso firme y meditado. Mi primera parada, el banco. Aquel donde tenía una cuenta conjunta con Elena,
para los gastos de emergencia de la casa. Una cuenta que había abierto, por si acaso, y en la que había depositado 18.000 euros para cualquier imprevisto que pudiera surgir. Buenos días, señora Rodríguez, me saludó el gerente, señor López, un hombre que me conocía desde hacía años. Su sonrisa era amable, pero la mía, se lo aseguro, era de pura, helada venganza. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Quiero cerrar la cuenta conjunta número 45872891, dije con una voz que, para mi sorpresa, sonaba completamente serena. ¿Estás segura? Esa cuenta tiene un saldo considerable de 18.000 euros, me advirtió, revisando su pantalla. Completamente segura. Quiero transferir todo ese dinero a mi cuenta personal, respondí, firmando los papeles con una mano firme. Ver esos 18.000 euros regresar a mi cuenta personal me dio una satisfacción que no había sentido en años. Era solo el principio. Siguiente parada, la oficina de préstamos hipotecarios. Durante el año pasado, cuando Marcos estuvo desempleado, yo había sido CEO firmante de su hipoteca. Eso significaba que si ellos no podían pagar, la responsabilidad recaía en mí. Pero también significaba que yo tenía derechos sobre esa propiedad. Señora Rodríguez, me saludó la señorita García, la oficial de préstamos. ¿Qué la trae por aquí? Quiero revisar el contrato de la hipoteca donde aparezco como CEO firmante, le expliqué. Necesito entender exactamente cuáles son mis derechos y obligaciones. Mientras buscaba los documentos, recordé el día en que firmé esos papeles. Elena había llorado de emoción. Gracias, mamá. No sé qué haríamos sin ti. Eres nuestra salvadora, me había dicho, abrazándome fuerte. Marcos también me había dado las gracias, prometiéndome que nunca tendrían pagos atrasados. Aquí tiene los documentos, dijo la señorita García, colocando una gruesa carpeta frente a mí. Como CEO firmante, usted es responsable de los pagos y los titulares principales no pueden realizarlos. Pero también tiene derecho a reclamar la propiedad si considera que los deudores no podrán cumplir con sus obligaciones. Exacto, completé, examinando los papeles con atención. ¿Hay algún problema con los pagos?, preguntó con preocupación profesional. Estoy evaluando la situación, respondí, guardando una copia de todos los documentos en mi bolso. ¿Qué tendría que hacer si decidiera ejercer mis derechos como CEO firmante? Usted tendría que demostrar que existe un riesgo de impago o que ya ha habido retrasos significativos. En su caso, veo que usted cubrió 8 meses de pagos el año pasado, lo cual ya es evidencia suficiente de que los titulares principales carecen de estabilidad financiera. Perfecto. Marcos, mi yerno, había vuelto a perder su empleo la semana pasada. Una información que Elena me había dado sin pensar en las implicaciones. Ella pensaba que me estaba pidiendo ayuda indirectamente, pero lo que realmente me estaba dando eran las armas para mi propia venganza. Salí de esa oficina con una sonrisa. Mi querida hija no tenía ni idea de la tormenta que se estaba gestando. Tercera parada. Mi abogado personal, don Eduardo, un hombre de 70 años que había sido amigo de mi difunto esposo. Él conocía toda mi situación familiar y había sido testigo de mis sacrificios por Elena durante décadas. Julia, me saludó cálidamente. ¿Qué te trae por mi oficina? No es común verte por aquí. Don Eduardo, necesito su ayuda con algo muy importante, le dije, sentándome frente a su escritorio. Quiero cambiar completamente mi testamento. Sus cejas se levantaron con sorpresa. ¿Ha pasado algo con Elena? Le conté todo. Cada palabra hiriente, cada momento de desprecio, la frialdad con la que había deseado mi muerte en su propio cumpleaños. Don Eduardo me escuchó en silencio, su expresión se volvía más seria con cada detalle. Julia, dijo finalmente, con una voz cargada de pesar, siento mucho por lo que estás pasando.
Nunca pensé que Elena fuera capaz de algo así después de todo lo que has hecho por ella. Yo tampoco, suspiré. Pero he tomado mi decisión. Quiero cambiar mi testamento y dejarlo todo a la Fundación Huérfanos de la Esperanza, donde he trabajado como voluntaria durante años. Eso se puede hacer, don Eduardo asintió, tomando notas. También quiero establecer un fideicomiso para mis nietos, con acceso al dinero solo cuando cumplan 25 años, sin que Elena tenga control sobre él. Entendido. ¿También quiere cambiar los beneficiarios de su seguro de vida?, preguntó. Por supuesto, respondí con firmeza. Todo lo que tenga el nombre de Elena, quiero cambiarlo. Mi hija quiere que yo muera, pero cuando lo haga, no va a recibir ni un céntimo de mí. Pasamos 2 horas revisando todos mis documentos legales, mi póliza de seguro de vida de 90.000 euros, mis ahorros, mi apartamento, mis inversiones, todo lo que una vez había sido designado para Elena, ahora iría a la Fundación Huérfanos de la Esperanza. Hay algo más, dije cuando estábamos terminando. Quiero que prepare todos los documentos para reclamar la casa donde vive Elena. Como CEO firmante de la hipoteca, tengo derechos. Y su esposo acaba de perder su empleo de nuevo. Los ojos de don Eduardo se iluminaron con comprensión. Ahora veo a dónde quieres llegar con todo esto. ¿Estás segura de querer ir tan lejos? Completamente segura, respondí con una determinación que incluso a mí misma me sorprendió. Mi hija me dijo que su vida sería más fácil si yo desaparecía. Bueno, voy a desaparecer, pero primero, me aseguraré de que entienda exactamente lo que significa vivir sin mí y sin todo lo que he hecho por ella. Cuando dejé el despacho de don Eduardo, ya estaba anocheciendo. Caminé por las calles de mi barrio, la brisa marina de Málaga acariciando mi rostro, sintiéndome renovada, como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Durante 45 años, había vivido por Elena. Había sacrificado mis propios sueños y deseos para darle todo lo que quería, pero ya no más. Regresé a mi apartamento y me serví una copa de vino, algo que no había hecho en años. Brindar por mí misma era algo completamente nuevo, pero se sentía increíblemente liberador. Saqué mi teléfono y marqué un número que había guardado meses atrás, pero que nunca me había atrevido a usar. Era de una agencia de viajes especializada en jubilados, que ofrecía paquetes para vivir en el extranjero. Buenas noches. Soy Julia Rodríguez, dije cuando me contestaron. Vi su promoción sobre vivir en Suiza. ¿Podrían enviarme información completa? Claro, señora Rodríguez. Suiza es un destino muy popular entre nuestros clientes. Tenemos varios programas, desde estancias temporales hasta residencia permanente. ¿Qué tipo de información necesita? Todo, respondí sin dudar. Quiero saber todo sobre cómo una persona de 72 años puede empezar una nueva vida en Suiza. Después de colgar, me quedé junto a la ventana, mirando la ciudad donde había vivido toda mi vida. Pronto, todo esto sería solo un recuerdo. Mi hija me había pedido mi desaparición como regalo de cumpleaños, y yo se lo iba a conceder de la manera más espectacular posible. Queridos oyentes, en este momento de mi vida, me di cuenta de que muchos de nosotros, padres y madres, a menudo damos tanto que nos olvidamos de darnos a nosotros mismos. Me gustaría saber, ¿alguna vez se han sentido así? ¿Han tenido que tomar una decisión difícil para proteger su propia paz, su dignidad? Sus historias son importantes. Compartan sus comentarios, sus experiencias aquí en el canal. Me encantaría leerlas y sentir que no estoy sola en este camino de redescubrimiento. Con mi plan en marcha, las piezas comenzaban a encajar. Era una semana llena de emociones encontradas, una mezcla extraña de dolor punzante y una determinación férrea. La primera confrontación directa con Elena no tardó en llegar. Fue el miércoles por la mañana cuando sonó mi teléfono. Era Elena. Por un momento,
mi corazón se aceleró. ¿Y si había reconsiderado? ¿Y si iba a disculparse por sus terribles palabras? Qué ingenua seguía siendo. Mamá, dijo con esa voz fría que había adoptado últimamente. Necesito que me hagas un favor. Ni siquiera un hola, ni un ¿cómo estás? Fue directamente al grano, como si yo fuera su asistente personal, siempre disponible, siempre a su servicio. ¿Qué necesitas?, pregunté, curiosa por ver hasta dónde llegaría su descaro. Los gemelos tienen una presentación en la escuela el viernes, y Marcos y yo tenemos una cena de trabajo importante. ¿Podrías cuidarlos esa noche? La ironía era deliciosa. La misma mujer que había deseado mi muerte como regalo de cumpleaños, ahora me pedía que cuidara a sus hijos como si nada hubiera pasado. Como si yo fuera un recurso disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. No puedo, respondí simplemente. ¿Qué quieres decir con que no puedes?, preguntó, con una sorpresa genuina en su voz. Evidentemente, no estaba acostumbrada a que yo le dijera que no. Tengo otros planes, mentí con una sonrisa que ella no podía ver, pero que yo sentía en mis labios. ¿Qué planes podrías tener tú?, preguntó con ese tono condescendiente que me dolía profundamente. Como si a mis 72 años, yo no tuviera derecho a tener una vida propia, a tener planes. Planes que no son de tu incumbencia, repliqué, manteniendo la calma. Busca otra niñera. Pero, mamá, no puedo conseguir una niñera con tan poca antelación. Además, ¿desde cuándo me cobras por cuidar a tus propios nietos? Ahí estaba. La manipulación emocional que había usado conmigo durante años. Pero esta vez, no funcionaría. Desde que me dijiste que tu mayor regalo sería que yo muriera, respondí con frialdad. Si quieres que desaparezca de tu vida, estoy empezando ahora. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Elena soltó una risa sarcástica. ¿En serio? ¿Me vas a castigar como si fueras una mocosa? Pensé que después de unos días el drama se habría acabado. No es drama, Elena. Es respeto por tu deseo. Querías que yo desapareciera, así que eso es lo que haré. Vale, dijo con fastidio. Si quieres ser tan infantil, es tu problema. Pero no vengas llorando después cuando estés sola. Colgó sin despedirse. Perfecto. Cada interacción confirmaba que estaba tomando la decisión correcta. Esa misma tarde, volví al banco, esta vez para hacer algo que nunca pensé que haría, retirar la mayor parte de mis ahorros en efectivo. Eran 25.000 euros que puse en un sobre y guardé en mi caja fuerte personal, el dinero que necesitaría para mi nueva vida en Suiza. También llamé a la agencia de viajes y confirmé mi viaje. Un vuelo a Zúrich para el próximo martes, con la opción de extender mi estancia indefinidamente. El coste inicial era de 4.500 euros, dinero que pagué sin parpadear. Era la inversión más cara y más inteligente que había hecho en años. El jueves por la mañana, recibí una visita inesperada. Era mi vecina, Carmen, una mujer de 68 años que vivía en el apartamento de al lado y con quien había desarrollado una amistad durante los últimos 5 años. Julia, dijo, sentándose en mi salón con una taza de café humeante. Estás diferente estos días. ¿Ha pasado algo? Carmen había sido testigo silencioso de todos mis sacrificios por Elena. Me había visto cancelar planes con ella para correr al lado de mi hija cada vez que me necesitaba. Había visto las bolsas de comida cara que compraba para llevar a Elena mientras yo comía sopa de lata para ahorrar dinero. Le conté todo. Cada doloroso detalle de lo que había sucedido en el cumpleaños de Elena, y también todos los planes que había estado haciendo durante la semana. Dios mío, Julia, murmuró Carmen, con los ojos llenos de lágrimas.
No puedo creer que Elena te dijera algo tan cruel después de todo lo que has hecho por ella. Lo peor es que lo dijo como si fuera lo más normal del mundo, expliqué. Como si yo fuera una molestia en su vida que necesitaba ser eliminada. ¿Y de verdad te vas a Suiza? Sí, respondí con firmeza. Ya compré el billete. Me voy el martes. Carmen tomó mis manos con amabilidad. Sabes que tienes todo mi apoyo, ¿verdad? Lo que Elena te hizo es imperdonable. Hay algo más, dije, bajando la voz. Voy a necesitar tu ayuda con algo muy importante. Le expliqué mi plan completo, como quería que Elena creyera que yo había muerto de verdad, al menos por un tiempo. Carmen sería mi cómplice, la persona que encontraría mi apartamento vacío y mi carta de despedida. Es brillante, murmuró Carmen con una sonrisa pícara. Esa niña ingrata por fin va a entender lo que significa perderte. ¿Me ayudarás? Por supuesto que sí, dijo. De hecho, creo que es exactamente lo que Elena necesita para despertar. Esa noche, trabajé en la carta más importante de mi vida. La carta que Elena encontraría sobre su mesa y que lo cambiaría todo para siempre. Escribí y reescribí cada palabra, asegurándome de que transmitiera exactamente lo que quería decir. Mi querida Elena, comenzaba la carta. Me pediste como regalo de cumpleaños que desapareciera de tu vida, y he decidido concederte tu deseo. Cuando leas esta carta, yo ya estaré lejos de aquí, comenzando la vida que debería haber vivido hace años, en lugar de sacrificarlo todo por ti. Continué escribiendo durante horas, documentando cada euro que había gastado en ella, cada sacrificio que había hecho, cada oportunidad que había perdido por estar siempre disponible para sus necesidades. Pero no era una carta amarga. Era una carta educativa. Quería que entendiera exactamente lo que había perdido. Junto con esta carta, encontrarás todos los documentos legales que he firmado esta semana, continué escribiendo. El cambio de testamento, la cancelación de tu seguro médico que yo pagaba, la notificación de que, como CEO firmante de tu hipoteca, he decidido ejercer mis derechos debido a la inestabilidad laboral de Marcos, y la cancelación de todos los beneficios financieros que recibías de mí. Era una carta de 23 páginas que detallaba meticulosamente todo lo que iba a cambiar en su vida ahora que yo había desaparecido, tal como ella quería. Tu vida será mucho más fácil sin mí, terminaba la carta. Pero también será mucho más cara. Espero que valga la pena. El viernes por la noche, mientras empacaba mis pertenencias más importantes en 2 maletas, recibí una llamada de Elena. No contesté. Llamó 3 veces más, pero simplemente dejé que el teléfono sonara. No tenía nada más que decirle. Al día siguiente, sábado, Marcos apareció en mi puerta. Se veía exhausto y desesperado. Julia, dijo con voz suplicante. Elena me contó lo que pasó entre ustedes. Sé que lo que dijo estuvo mal, pero por favor no le hagas esto a nuestra familia. ¿Hacer qué?, pregunté, fingiendo inocencia. Esto, dejar de ayudarnos. Simplemente retirarte de nuestras vidas así. Los niños te necesitan. Nosotros te necesitamos. Qué interesante. Cuando Elena quería deshacerse de mí, yo era una molestia. Pero cuando se dieron cuenta de todo lo que hacía por ellos, de repente me necesitaban. Marcos, dije con calma, tu esposa fue muy clara conmigo. Mi presencia en su vida es una carga que ya no quiere soportar. Solo estoy respetando sus deseos. Pero Julia, ya sabes cómo es Elena cuando se enoja. No lo quería decir. Ah, no, le pregunté. Porque sonó bastante convincente cuando deseó mi muerte como regalo de cumpleaños. Marcos bajó la cabeza. Sabía que no tenía argumentos para defender lo indefendible. Por favor, insistió,
dame una oportunidad para arreglar esto. Hablaré con Elena. Le haré entender lo equivocada que está. Es demasiado tarde para eso, respondí, cerrando lentamente la puerta. Dale un beso a mis nietos de mi parte. El domingo fue mi último día en esa ciudad. Pasé la mañana caminando por los lugares que habían sido importantes en mi vida, el hospital donde trabajé durante 40 años, el parque donde había llevado a Elena de niña, la iglesia donde me casé con su padre. Era mi despedida silenciosa a una vida que había vivido completamente para otros. El lunes, comenzaría una vida que, por fin, viviría para mí. El domingo por la noche, no pude dormir. No por nervios o arrepentimiento, sino por una extraña emoción que no había sentido en décadas, la anticipación de una aventura. A mis 72 años, estaba a punto de empezar la vida que siempre había soñado, pero nunca me había atrevido a vivir. A las 5 de la mañana del lunes, Carmen, mi querida vecina y ahora cómplice, llamó a mi puerta, tal como habíamos acordado. Traía café recién hecho y una sonrisa cómplice que me llenó de energía. ¿Lista para tu gran escape?, preguntó, guiñándome un ojo. Más que lista, respondí, llevando mis 2 maletas, cuidadosamente preparadas, hacia la puerta. ¿Tienes las llaves de repuesto de tu apartamento?, me preguntó Carmen. Aquí están, dije, mostrándole el juego de llaves que le había entregado la noche anterior. Y también tengo la carta para Elena y todos los documentos legales que vas a dejar sobre su mesa. Lo habíamos planeado todo meticulosamente. Carmen esperaría hasta el miércoles para ir al apartamento de Elena y entregar los documentos, fingiendo que había encontrado mi apartamento vacío y se había preocupado por mi desaparición. Sería ella quien le daría la noticia a Elena de que yo me había ido para siempre. Recuerda, le dije mientras llamábamos a un taxi que ya esperaba abajo, tienes que actuar muy preocupada. Dile que no te contesté el teléfono durante 2 días, que llamaste a mi puerta y no respondí, y que cuando usaste las llaves de emergencia, encontraste el apartamento vacío y la carta en su mesa. No te preocupes, Julia, me dijo Carmen con una sonrisa pícara, digna de su pasado. Fui profesora de teatro durante 30 años. Va a ser la actuación de mi vida. El taxi llegó puntualmente a las 6 de la mañana. Mientras cargaban mis maletas, eché un último vistazo a mi apartamento. Había vivido allí durante 15 años, pero extrañamente, no sentía nostalgia. Era como si finalmente me estuviera liberando de una prisión que yo misma había construido. ¿Al aeropuerto?, preguntó el taxista. Al aeropuerto, confirmé, y sentí como si esas 2 palabras marcaran el comienzo de mi nueva existencia. Durante el viaje de 40 minutos por la carretera, pensé en todo lo que dejaba atrás, mi trabajo voluntario en el hospital, mis rutinas diarias, la preocupación constante por Elena y sus problemas. Pero también pensé en todo lo que me esperaba, la libertad de tomar mis propias decisiones, de gastar mi dinero en mí misma, de vivir sin el peso constante de las demandas emocionales de mi hija. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo, recibí 3 llamadas de Elena que no contesté. Luego, llegó un mensaje de texto. Mamá, estás siendo ridícula. Los niños preguntan por ti. Llámame. Borré el mensaje sin responder. Era fascinante como ahora que no estaba disponible 24/7, de repente me necesitaba. El vuelo a Zúrich fue largo, pero pacífico. Por primera vez en años, nadie sabía dónde estaba. Nadie podía llamarme para pedirme favores, dinero o tiempo. Era una sensación embriagadora de libertad que no había experimentado desde antes de ser madre. Durante las 12 horas de viaje, escribí en mi diario todo lo que había sucedido en la última semana, cada detalle, cada emoción, cada decisión que me había llevado hasta ese momento. Quería recordar exactamente lo que se sentía al liberarme de una relación tóxica, incluso cuando esa relación era con mi propia hija.
Llegué a Zúrich el martes por la noche, hora local. Un representante de la agencia de viajes me esperaba en el aeropuerto con un cartel que llevaba mi nombre. Era un joven, amable, llamado Klaus, que hablaba perfecto español. Señora Rodríguez, me saludó con una sonrisa genuina. Bienvenida a Suiza. Espero que esté lista para una nueva aventura. Más que lista, respondí. Y por primera vez en semanas, mi sonrisa era completamente auténtica. Klaus me llevó a un hermoso apartamento amueblado en el centro de Zúrich que había alquilado para un mes, mientras yo decidía si quería quedarme de forma permanente. Era pequeño pero acogedor, con ventanas que daban a un parque encantador y una vista parcial del lago. Aquí tiene toda la información sobre la ciudad, dijo Klaus, entregándome una gruesa carpeta. Lugares para comer, actividades para personas de su edad, clases de alemán, grupos sociales. También le he programado una reunión con un asesor financiero para mañana por la tarde para ayudarla con el papeleo si decide quedarse permanentemente. Esa noche, dormí mejor que en años. No había teléfono que pudiera sonar, nadie que necesitara algo de mí, ninguna responsabilidad más allá de cuidarme a mí misma. El miércoles por la mañana, me desperté temprano y salí a explorar la ciudad. Desayuné en una encantadora cafetería junto al lago, con vistas a las montañas. Compré flores frescas para mi apartamento temporal. Y por primera vez en décadas, gasté dinero en algo completamente innecesario, una hermosa bufanda de seda que costó 90 euros. La compré simplemente porque me gustaba, sin preocuparme por el precio o si ese dinero podría invertirse mejor en las necesidades de Elena. Mientras caminaba por las calles de Zúrich, calculaba mentalmente cuánto dinero había gastado en Elena solo en los últimos 5 años. Entre los pagos de la hipoteca cuando Marcos estuvo desempleado, los aparatos dentales de los gemelos, los regalos constantes, la gasolina para ir a cuidar a los niños, la comida que siempre llevaba cuando la visitaba, habían sido al menos 50.000 euros. 50.000 euros que podría haber usado para viajar por el mundo, para vivir cómodamente, para cumplir los sueños que había pospuesto durante décadas. En cambio, se los había dado a una hija que consideraba mi amor una carga y mi presencia una molestia. A las 2 de la tarde, hora de Zúrich, calculé que serían las 8 de la mañana en mi ciudad natal en Málaga. Carmen estaría preparándose para ir al apartamento de Elena y entregar la carta que lo cambiaría todo. Me senté en un banco junto al lago y esperé. Sabía que en pocas horas, mi teléfono comenzaría a sonar desesperadamente. Elena finalmente entendería lo que significaba perderme de verdad. Miércoles por la tarde en Zúrich. Después de un almuerzo ligero y una pequeña siesta, decidí encender mi teléfono. Sabía lo que me esperaba. Y, efectivamente, la pantalla se inundó. 47 llamadas perdidas y 23 mensajes de texto, todos de Elena y Marcos. Los mensajes, leídos cronológicamente, eran un viaje fascinante a través de su creciente pánico. Los primeros, aún con un tono de súplica: «Mamá, contesta, estamos muy preocupados». «¿Dónde estás?». Luego, la alarma se convirtió en amenaza: «Si no contestas, vamos a llamar a la policía». Y finalmente, la admisión de lo que realmente les preocupaba: «El banco nos llamó. Cancelaste la cuenta conjunta. ¿Cómo vamos a pagar las emergencias?». Era hermoso, de verdad, ver cómo la preocupación por mi bienestar se transformaba rápidamente en pánico por las implicaciones financieras de mi ausencia. La verdad salía a la luz, lenta, dolorosa, para ellos. Decidí contestar una de las llamadas de Elena. Sabía que no podía evitarlo para siempre, pero ahora era mi turno de controlar el compás. «Mamá», gritó su voz, rota por el pánico, ahogada en lo que sonaba a lágrimas y rabia. «¿Dónde estás?». «Carmen vino a casa con una carta tuya. Dice que has desaparecido». «Estás loca». «¿Qué está pasando?».
Hola, Elena, respondí con total calma, disfrutando de la brisa fresca del lago de Zúrich mientras hablaba. El contraste entre mi paz y su tormenta era abismal. ¿Ya leíste la carta? Sí, la leí. ¿Estás loca? ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Dónde estás? Estoy exactamente donde necesito estar, repliqué, mi voz firme. Lejos de ti, tal como querías. Pero yo no quería esto. No quería que te fueras de verdad. Solo estaba enojada. Ahí estaba. La táctica típica de Elena, minimizar el daño que había causado, intentar hacerme sentir culpable por reaccionar a su crueldad. Solo estaba frustrada. Marcos volvió a perder su empleo. Los niños me están dando problemas en la escuela. Estoy tan estresada. No debería haberme desquitado contigo. Tienes razón, le dije. No deberías haberlo hecho. Pero ya está hecho y las palabras no se pueden retirar. La verdad era un eco en el silencio. Pero, mamá, por favor, vuelve. Te necesitamos. Yo te necesito. Qué interesante. Ahora me necesitaba. Ahora que había leído la carta sobre todos los beneficios financieros que había perdido. Ahora que sabía que podía perder su casa. Ahora que entendía que tendría que pagar su propio seguro médico y buscar una niñera para los gemelos. ¿Me necesitas a mí o necesitas mi dinero?, le pregunté directamente. Hubo un largo y pesado silencio al otro lado de la línea. Era un silencio que lo decía todo, más fuerte que cualquier palabra. Yo, te necesito, murmuró finalmente, pero su voz no sonaba convincente. Sonaba vacía, forzada. Elena, durante 45 años, viví para ti. Sacrifiqué mis sueños, mi dinero, mi tiempo, mis oportunidades. Y cuando finalmente necesité sentir que me amabas y me valorabas, me dijiste que preferirías que estuviera muerta. Esas palabras me rompieron el corazón de una manera que nunca podré reparar. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Lo siento no es suficiente, Elena. El daño ya está hecho. ¿Y sabes qué? Quizás fue lo mejor que pudiste haberme dicho, porque finalmente me abrió los ojos y me hizo entender que he estado viviendo mi vida de forma equivocada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que, por primera vez en décadas, estoy viviendo para mí. Y se siente maravilloso. ¿Dónde estás, mamá? Por favor, dímelo, suplicó Elena, su voz ahogada en lágrimas. Los niños preguntan por su abuela. No entienden por qué no has venido a verlos. Era fascinante cómo, ahora que no estaba disponible, los nietos de repente me extrañaban. Durante todos esos años, cuando cancelaba mis planes para cuidarlos, cuando les compraba regalos caros, cuando los llevaba al parque mientras Elena iba de compras, era justo lo que se esperaba de mí. Pero ahora que me había ido, mi ausencia se sentía. Los niños estarán bien, le respondí, mirando las montañas suizas a lo lejos. Son resilients. Lo que aprenderán es que las acciones tienen consecuencias y que las palabras hirientes pueden destruir las relaciones para siempre. Pero, mamá, por favor, no puedes ampliamente desaparecer así. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te enfermas? ¿Cómo lo sabremos? Ahora le preocupaba mi bienestar. ¡Qué conveniente! Elena, en los últimos 5 años, tuve 3 episodios de hipertensión que me llevaron al hospital. ¿Sabes cuántas veces me visitaste? Ninguna. Siempre tenías algo más importante que hacer. Así que no vengas ahora con preocupaciones por mi salud. Eso no es verdad, protestó débilmente. Sí lo es. La primera vez que me hospitalizaron, te llamé desde la sala de emergencias.
Me dijiste que no podías venir porque tenías una cita en la peluquería. La segunda vez fue el cumpleaños de Marcos y estabas celebrando. La tercera vez simplemente no contestaste el teléfono. El silencio al otro lado de la línea confirmó que recordaba perfectamente cada ocasión. Yo pensé que no era grave, murmuró. Claro, porque mi salud nunca fue una prioridad para ti. Pero mis cheques sí lo eran. No se trata del dinero, gritó Elena. Se trata de ti. Te echo de menos, mamá. ¿Me echas de menos a mí, o echas de menos tener a alguien disponible 24/7 para resolver tus problemas? Colgué el teléfono sin esperar respuesta. Inmediatamente volvió a sonar, pero esta vez lo apagué por completo. Necesitaba paz para disfrutar mi primera noche de verdadera libertad. Esa noche, salí a cenar sola a un elegante restaurante junto al lago. Pedí el plato más caro del menú, salmón con caviar, que me costó unos 70 euros, y me bebí una botella entera de vino francés. Hacía años que no me daba ese tipo de lujo, siempre pensando que el dinero podría ser útil para Elena. Ahora, era para mí. Solo para mí. Al día siguiente, jueves, encendí mi teléfono. Me encontré con 47 llamadas perdidas y 23 mensajes de texto, todos de Elena y Marcos. Los mensajes evolucionaban de súplicas a amenazas, luego a la admisión de lo inevitable. Los primeros decían, mamá, por favor, contesta. Estamos muy preocupados. El quinto, si no contestas, llamaremos a la policía. El 10º amenazaba, ya llamamos a la policía. Dijeron que no podían hacer nada porque dejaste una carta explicando tu partida. El 15º admitía, el banco nos llamó. Cancelaste la cuenta conjunta. ¿Cómo vamos a pagar las emergencias? Era hermoso, de verdad. Ver cómo la preocupación por mi bienestar se transformaba rápidamente en pánico por las implicaciones financieras de mi ausencia. Decidí contestar solo un mensaje. Estoy bien. Estoy exactamente donde necesito estar. No me busquen. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. No entiendes lo que estás haciendo. Nos vas a arruinar. El abogado hipotecario nos llamó. Dice que puedes quitarnos la casa. Ahí estaba. La verdad. A ella no le preocupaba que yo estuviera sufriendo o en peligro. Le preocupaba porque finalmente había entendido las implicaciones financieras de perderme. Ahora entiendes lo que vale mi presencia en tu vida, respondí. Lástima que lo descubriste demasiado tarde. Colgué, el eco de mis propias palabras resonando en el aire de Zúrich. Esa misma tarde, tuve mi reunión con el asesor financiero suizo, R. Schneider. Era un hombre mayor, muy profesional, que me ayudó a entender todas mis opciones para la residencia permanente en Suiza. Con sus ahorros actuales y su pensión americana, me explicó, puede vivir cómodamente aquí el resto de su vida. Suiza cuenta con excelentes programas de atención médica para extranjeros jubilados, y la calidad de vida es excepcional. Por primera vez en años, hablé abiertamente de mis finanzas sin preocuparme por ahorrar dinero para las emergencias de Elena. Era liberador calcular mis gastos basándome únicamente en mis propias necesidades y deseos. También puede invertir parte de sus ahorros en la economía suiza, continuó R. Schneider. Los rendimientos son estables y seguros. En 5 años, ¿podría duplicar sus activos si invierte sabiamente? ¿Duplicar mis activos? ¿Cuántas veces había tenido esa oportunidad? Pero había preferido gastar el dinero en los caprichos de mi hija. ¿Hay algo más que deba decirle?, añadió el asesor, con una mirada comprensiva. Tenemos muchos clientes en situaciones similares a la suya, personas mayores que han venido a Suiza buscando un nuevo comienzo después de relaciones familiares complicadas.
No estás sola en esta experiencia. Esa información me reconfortó profundamente. No era la única madre que había sido manipulada y descartada por hijos ingratos. Había toda una comunidad de personas que habían elegido su propia felicidad por encima de las demandas tóxicas de sus familias. Al día siguiente, viernes por la mañana, me uní a un grupo de senderismo para personas mayores. Éramos 8 mujeres y 4 hombres, todos entre 60 y 75 años, todos buscando aventura y nuevas experiencias. Durante el viaje en autobús, entablé conversación con una mujer llamada Ingrid, una alemana de 71 años que había llegado a Suiza 2 años antes. ¿Qué te trajo aquí?, me preguntó mientras admirábamos el paisaje desde la ventana. Una hija que me dijo que su mayor deseo de cumpleaños era que yo muriera, le respondí sin filtros. Ya no tenía energía para endulzar la realidad. Ingrid me miró con los ojos muy abiertos. ¿En serio? Completamente en serio. Después de financiar su casa, prácticamente criar a sus hijos y sacrificar mi jubilación por sus necesidades, me dijo que mi presencia en su vida era una carga insoportable. Dios mío, murmuró Ingrid. ¿Y qué hiciste? ¿Qué?, pregunté. Desaparecí de su vida. Y aquí estoy. Ingrid sonrió con admiración. Eres muy valiente. A mí me tomó 5 años tomar la decisión de alejarme de mi familia tóxica. Mi hijo y mi nuera me trataban como un cajero automático con piernas. Durante el resto del día, Ingrid y yo compartimos nuestras historias. Ella había llegado a Suiza después de darse cuenta de que sus hijos adultos solo la contactaban cuando necesitaban dinero para sus vacaciones, sus coches nuevos o sus caprichos. Cuando decidió establecer límites, la acusaron de ser una madre egoísta y la amenazaron con no dejarle ver a sus nietos. Los primeros meses fueron difíciles, confesó Ingrid mientras paseábamos por un pueblo medieval. La culpa me carcomía. Pensaba que quizás yo era realmente egoísta, que una buena madre siempre debía sacrificarse por sus hijos. ¿Y qué cambió tu perspectiva?, le pregunté. Me di cuenta de que mis hijos nunca se preguntaron si yo era feliz, si tenía suficiente dinero para mis propias necesidades, o si mis constantes sacrificios me estaban dañando. Solo les importaba lo que yo podía darles. Eso no es amor, Julia. Eso es explotación. Sus palabras resonaron profundamente en mi corazón. Durante décadas, había confundido la manipulación emocional con el amor filial, las constantes demandas con una necesidad genuina. Esa noche en mi apartamento, decidí encender mi teléfono por última vez en varios días. Tenía 62 llamadas perdidas y 47 mensajes de texto. La mayoría de ellos de Elena y Marcos, pero también algunos de números desconocidos. Leí los mensajes cronológicamente, observando la evolución del pánico de mi hija. Los primeros seguían siendo emocionales. Por favor, mamá, vuelve. Te necesitamos. Los niños lloran por ti. Pero gradualmente se volvieron más desesperados y financieros. El banco nos llamó para una reunión el viernes. Dicen que como CEO firmante, tienes derecho a reclamar la casa. No pueden quitarnos la casa por un malentendido. Al 5.º día, los mensajes se habían vuelto agresivos. Esto es ridículo, mamá. Nos estás arruinando la vida por un berrinche. Actúa como un adulto y vuelve. Y finalmente, desesperados, llamé a todos los hospitales, a la policía, a tus amigos. Nadie sabe dónde estás. Si te pasa algo, va a ser mi culpa. Por favor, solo dime que estás bien. Era fascinante observar cómo en ningún momento Elena se disculpó genuinamente por desearme la muerte. En ningún momento reconoció la crueldad de sus palabras o expresó un remordimiento real. Todo giraba en torno a las consecuencias negativas que mi ausencia tenía para ella. Decidí responder un último mensaje.
Estoy perfectamente bien y más feliz de lo que he estado en años. Lo que estás experimentando ahora son las consecuencias naturales de tus acciones. Espero que esta experiencia te ayude a comprender el valor de las personas que amas antes de que sea demasiado tarde con otros en tu vida. La respuesta llegó inmediatamente. Por favor, mamá, podemos arreglar esto. Prometo que nunca volveré a decir cosas horribles. Solo vuelve. Escribí mi respuesta final. Las promesas vacías no reparan los corazones rotos. Elena, las palabras que me dijiste revelaron lo que realmente piensas de mí. No puedes retirar esa verdad con promesas desesperadas. Después de enviar ese mensaje, bloqueé su número y todos los números asociados con Marcos. También bloqueé los números desconocidos que me habían estado llamando. Era hora de cerrar ese capítulo para siempre. Si usted aún me escucha hasta aquí, por favor, ayúdeme a comentar el número 1 abajo, para que sepa que todavía tengo compañeros en este viaje. Su presencia es el mayor aliento para que yo continúe contando la última parte. El lunes por la mañana, me reuní de nuevo con Schneider para firmar los papeles que me permitirían residir permanentemente en Suiza. También hice los arreglos para transferir permanentemente mi pensión americana y comenzar el proceso de venta de mi apartamento en Málaga. ¿Estás segura de querer hacerlo permanente?, me preguntó Schneider. Es una decisión muy importante. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondí, firmando cada documento con una mano firme. Por primera vez en décadas, estaba tomando decisiones basadas en mi propia felicidad, no en las demandas de otros. Esa misma tarde, recibí una llamada de Carmen, mi querida vecina y cómplice. Su voz sonaba emocionada. Julia, tienes que escuchar esto, dijo. Elena vino ayer a mi apartamento llorando histéricamente. Me suplicó que te dijera que regresaras, que había sido un terrible malentendido. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. Le dije la verdad, que lo que te había dicho era imperdonable, y que si yo fuera tú, también habría desaparecido para siempre. Deberías haber visto su cara cuando se dio cuenta de que incluso sus vecinos sabían lo cruel que había sido contigo. ¿Mencionó algo sobre los problemas financieros?, pregunté con curiosidad. Oh, sí. Me dijo que sin tu ayuda no pueden pagar la hipoteca, que el banco los está presionando, que Marcos no encuentra un trabajo estable y que los niños necesitan cosas para la escuela que no pueden permitirse. Básicamente, se dio cuenta de todo lo que hacías por ellos cuando lo perdió. Era exactamente lo que había esperado. No me extrañaba como persona. Extrañaba mi función como proveedora financiera y solucionadora de problemas. Carmen, le dije, cuando alguien pregunte por mí, especialmente Elena, quiero que les digas que estoy muerta para ellos, porque, en cierto sentido, es verdad. La Julia que se sacrificaba constantemente por una hija ingrata realmente murió el día de su cumpleaños. Lo entiendo perfectamente, respondió Carmen. ¿Y sabes qué? Creo que es la mejor muerte que podrías haber elegido. 3 semanas después de mi llegada a Suiza, mi nueva vida había tomado forma de maneras que nunca imaginé. Me había inscrito en clases de alemán 3 veces por semana. Había comenzado un curso de pintura de acuarela los martes y jueves, y me había unido a un club de lectura para expatriados que se reunía los domingos. Por primera vez en décadas, mi calendario estaba lleno de actividades que yo había elegido. Actividades que me daban placer y crecimiento personal. Pero lo más sorprendente era el dinero. Sin las constantes demandas financieras de Elena, mis ahorros no solo se mantenían estables, sino que estaban creciendo. Las inversiones que había hecho con Schneider ya estaban mostrando rendimientos positivos, y por primera vez, pude calcular mi futuro financiero basándome únicamente en mis propias necesidades. Un jueves por la mañana, mientras desayunaba en mi cafetería favorita junto al lago, recibí una llamada de un número internacional que no reconocí. Dudé en contestar,
pero la curiosidad me pudo. ¿Señora Julia Rodríguez?, preguntó una voz femenina con acento español. Sí, soy yo. ¿Quién llama? Mi nombre es Sara Gómez. Soy trabajadora social del Departamento de Servicios Familiares de su ciudad natal en España. Llamo porque hemos recibido una denuncia sobre su bienestar. Se me heló la sangre. ¿Una denuncia? ¿De qué tipo? Su hija, Elena Rodríguez, presentó una denuncia alegando que usted podría estar sufriendo de demencia o deterioro cognitivo, y que ha tomado decisiones financieras y de vida que la ponen en riesgo. Según ella, usted desapareció repentinamente y está viviendo en condiciones precarias en el extranjero. No podía creer lo que oía. Elena había llegado al extremo de involucrar a los servicios sociales, inventando una enfermedad mental para invalidar mis decisiones y forzar mi regreso. Señorita Gómez, respondí con voz firme, no sufro de demencia ni deterioro cognitivo. Estoy viviendo en Suiza por mi propia elección, en un apartamento cómodo con excelente atención médica y en perfecta salud mental. Las alegaciones de mi hija son completamente falsas. Entiendo su posición, señora Rodríguez, pero necesitamos verificar su bienestar. ¿Sería posible coordinar una evaluación médica y psicológica a través del consulado americano en Suiza? Por supuesto, respondí sin dudar. Estoy dispuesta a someterme a cualquier evaluación que demuestre que gozo de perfecta salud mental y que mis decisiones han sido tomadas con total lucidez. Después de coordinar los detalles para la evaluación, colgué el teléfono, sintiendo una mezcla de rabia e incredulidad. Elena había cruzado una línea sin retorno. No solo me había deseado la muerte, sino que ahora intentaba destruir mi credibilidad mental para recuperar el control sobre mi dinero y mi vida. Inmediatamente, llamé a mi abogado, don Eduardo, en mi ciudad natal. Julia, me saludó con preocupación. Me alegro de oír tu voz. He tenido una semana muy interesante con tu hija. Me lo imagino. Acabo de hablar con los servicios sociales. Elena me está acusando de tener demencia. Eso no es todo, suspiró don Eduardo. También contrató a otro abogado para intentar impugnar todos los cambios legales que hiciste antes de irte. Ella alega que no estabas en tu sano juicio cuando los firmaste. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo, pero no tiene fundamentos legales sólidos. Tengo grabaciones de todas nuestras conversaciones donde demuestras claramente una lucidez total. Además, el hecho de que planificaste meticulosamente tu partida y estés viviendo de forma independiente en Suiza contradice cualquier alegación de deterioro cognitivo. ¿Qué más está haciendo? Ha intentado acceder a tus cuentas bancarias, alegando preocupación por tu bienestar. También quiso detener el proceso de reclamación de la casa, pero como todo está legalmente respaldado, y ella misma firmó los documentos donde reconoce que Marcos volvió a perder su empleo, no tiene argumentos válidos. Era increíble hasta dónde estaba dispuesta a llegar Elena para recuperar los beneficios financieros que había perdido. Don Eduardo, quiero que prepare una demanda por difamación contra mi hija. Sus falsas alegaciones sobre mi estado mental podrían afectar mi reputación y mis derechos legales. Será un placer, respondió don Eduardo con satisfacción. Después de ver cómo te ha tratado, creo que es hora de que se enfrente a las consecuencias legales de sus acciones. 2 días después, me presenté en el consulado americano en Zúrich para las evaluaciones médicas y psicológicas. El médico americano que me examinó era un hombre mayor, experimentado, que inmediatamente comprendió la situación. Señora Rodríguez, me dijo después de una exhaustiva evaluación de 3 horas, no solo goza de perfecta salud mental, sino que las decisiones que ha tomado demuestran una lucidez y un coraje admirables. Su hija claramente está tratando de manipular el sistema legal para recuperar beneficios financieros. Eso quedará documentado oficialmente. Absolutamente.
Enviaré un informe detallado a los servicios sociales explicando que sus alegaciones son infundadas y que usted está viviendo una vida independiente y saludable en Suiza. Esa misma tarde, recibí una llamada de la trabajadora social, Sara Gómez. Señora Rodríguez, hemos recibido el informe médico del consulado. Está claro que las alegaciones de su hija son infundadas. Vamos a cerrar el caso y notificar a Elena que sus quejas no tenían fundamento. Gracias, respondí. ¿Esto quedará registrado de alguna manera? Sí, quedará documentado que presentó una denuncia falsa sobre el bienestar de un familiar, lo que podría tener implicaciones legales si se repite. Perfecto. Elena no solo había fallado en su intento de invalidar mis decisiones, sino que ahora tenía un registro oficial de haber presentado denuncias falsas. Esa noche, decidí hacer algo que había estado posponiendo, escribir una carta abierta detallando toda mi experiencia, no para Elena, sino para otras madres que pudieran estar viviendo situaciones similares de manipulación y abuso emocional por parte de sus hijos adultos. Escribí durante 4 horas, documentando cada sacrificio que había hecho, cada manipulación que había sufrido y cada paso que había dado para reclamar mi dignidad y mi vida. Era una carta de 20 páginas que titulé, Cuando el amor de una madre se convierte en autodestrucción, mi historia de liberación a los 72. Decidí enviar la carta a un blog online que había descubierto, especializado en historias de mujeres mayores que habían encontrado el coraje para cambiar radicalmente sus vidas. Una semana después de enviar mi carta al blog, recibí una respuesta entusiasta de la editora, Brígida. Julia, escribió, tu historia es poderosa e inspiradora. Hemos recibido cientos de comentarios de mujeres que se identifican completamente con tu experiencia. ¿Estarías dispuesta a participar en una entrevista en vídeo para nuestro canal de YouTube? Acepté de inmediato. Era hora de usar mi experiencia para ayudar a otras mujeres atrapadas en dinámicas familiares tóxicas. La entrevista se publicó 2 semanas después y rápidamente se volvió viral. Miles de mujeres compartieron historias similares de hijos adultos que las manipulaban emocionalmente y las explotaban financieramente. Los comentarios eran un catálogo de dolor y reconocimiento. Mi hijo de 40 años vive en mi casa, no paga alquiler y me grita cuando le pido que busque trabajo, escribió una mujer. Mi hija solo me llama cuando necesita dinero para sus vacaciones, pero nunca tiene tiempo para visitarme cuando estoy enferma, compartió otra. Pensé que era la única madre que se sentía utilizada por sus propios hijos, confesó una tercera. Pero lo más impactante llegó una semana después de la publicación de la entrevista. Recibí un correo electrónico de una dirección que reconocí inmediatamente. Era de Marcos, mi yerno. Julia, escribió, vi tu entrevista en YouTube. Necesito que sepas que estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que Elena te dijo fue imperdonable, y la forma en que te ha tratado durante años es inaceptable. Yo mismo he sido testigo de cómo te manipula y te usa, pero nunca tuve el coraje de confrontarla porque éramos muy dependientes de tu ayuda financiera. Continuó, quiero que sepas que los niños te extrañan mucho y no entienden por qué ya no vienes a verlos. Elena les ha dicho que estás enferma y no puedes visitarlos, pero creo que merecen saber la verdad cuando sean mayores. El correo terminaba, sé que probablemente sea demasiado tarde para disculpas, pero quería que supieras que al menos una persona en esta familia reconoce lo mal que te tratamos y lo mucho que te sacrificaste por nosotros. Espero que seas feliz en tu nueva vida. Leí el correo electrónico 3 veces antes de decidir cómo responder. Finalmente, escribí, Marcos, aprecio tu honestidad, pero las disculpas después del hecho no cambian el daño causado. Espero que esta experiencia te ayude a ser un mejor esposo y padre, y que enseñes a tus hijos a valorar a las personas que los aman antes de que sea demasiado tarde. Era la primera vez que alguien de mi familia reconocía públicamente el abuso que había sufrido. No cambió mi decisión de mantenerme alejada, pero sí me dio una sensación de validación que había estado necesitando durante años.
Mi nueva vida en Suiza estaba floreciendo de maneras que nunca imaginé. Tenía amigos de verdad que me valoraban por quien era, no por lo que podía dar. Tenía aficiones y pasiones que había redescubierto. Tenía paz mental y estabilidad financiera. Y lo más importante, tenía dignidad. 6 meses después de mi llegada a Suiza, mi vida había tomado una forma que nunca soñé posible. Era una perfecta mañana de primavera cuando recibí una llamada que lo cambiaría todo una vez más. Era Carmen, mi querida vecina y cómplice. Julia, tienes que escuchar esto, dijo con voz emocionada. Elena perdió la casa. Mi corazón se detuvo por un momento. A pesar de todo, una parte de mí todavía se preocupaba por el bienestar de mis nietos. ¿Qué pasó exactamente?, le pregunté. El banco ejecutó la hipoteca la semana pasada. Marcos no pudo encontrar un trabajo estable. Se atrasaron en los pagos, y como tú eres la CEO firmante y estás ejerciendo tus derechos legales, el banco procedió con la ejecución. Elena vino ayer a verme llorando histéricamente. ¿Y los niños?, le pregunté. ¿Están bien? Están bien. Se mudaron a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Marcos finalmente consiguió un trabajo en una fábrica, ganando mucho menos que antes, pero al menos es algo estable. Elena también tuvo que volver a trabajar. Fue extraña la mezcla de sentimientos que experimenté. No sentí alegría por su sufrimiento, sino una profunda satisfacción de justicia. Por primera vez en sus vidas, Elena y Marcos estaban experimentando las consecuencias reales de sus decisiones sin tener a alguien que los rescatara. ¿Hay algo más?, continuó Carmen. Elena me preguntó si sabía cómo contactarte. Dijo que quiere disculparse sinceramente, que finalmente entiende todo lo que perdió cuando te perdió a ti. ¿Y qué le dijiste? Le dije que algunas heridas son demasiado profundas para sanar y que algunas palabras nunca podrán ser retractadas. También le dije que tú estás floreciendo en tu nueva vida y que probablemente sea lo mejor para ambas que ella no intente contactarte. Carmen tenía razón. Durante estos 6 meses, había construido una paz interior que no quería arriesgar por promesas vacías de una hija que había demostrado repetidamente que solo me valoraba cuando me necesitaba. Esa tarde, recibí una llamada inesperada de mi abogado, don Eduardo. Julia, tengo algunas noticias interesantes, dijo. La casa de Elena finalmente ha sido vendida por el banco, y como tú eras la CEO firmante, tienes derecho a recuperar tu inversión inicial de 130.000 euros más los intereses acumulados. ¿Cuánto es eso en total? 160.000 euros. El banco ya aprobó la transferencia. El dinero estará en tu cuenta suiza la próxima semana. Era increíble. No solo había recuperado mi inversión original, sino que había ganado 30.000 euros adicionales. Dinero que se habría perdido para siempre si hubiera seguido siendo la madre siempre sacrificada. También hay algo más, continuó don Eduardo. Tu apartamento en Málaga finalmente se ha vendido. Después de comisiones y gastos, el monto neto es de 85.000 euros. En total, estaba recibiendo casi 245.000 euros en activos que había dado por perdidos. Con mis ahorros existentes y las inversiones que había hecho en Suiza, mi patrimonio total superaba ahora los 450.000 euros. A mis 72 años, era más rica de lo que nunca había sido en mi vida. Esa noche, celebré en mi restaurante favorito junto al lago. Pedí champán francés y brindé por la valiente mujer que tuvo el coraje de empezar de nuevo cuando todo parecía perdido. Mientras cenaba, pensé en todo el viaje. Había comenzado este viaje como una madre rota y humillada, devastada por las crueles palabras de una hija ingrata. Pero ahora era una mujer independiente, financieramente estable, rodeada de amigos genuinos y viviendo la vida que siempre había soñado. Decidí que mi historia no solo debía ser vivida, sino contada.
Decidí escribir un libro. Contacté a una editorial suiza especializada en autoayuda, y la editora, Brígida, mostró un gran interés. Pasé los siguientes 3 meses escribiendo Cuando el amor duele, liberarse del abuso emocional familiar después de los 70. El libro documentaba no solo mi experiencia personal, sino también estrategias prácticas para reconocer la manipulación, establecer límites saludables y encontrar el coraje para priorizar el propio bienestar. El libro se publicó 8 meses después y se convirtió en un éxito de ventas en varios países europeos. Las cartas que recibí de los lectores fueron increíbles. Mujeres de todo el mundo me escribieron contándome cómo mi historia les había dado el coraje para hacer cambios radicales en sus propias vidas. Leí tu libro y finalmente entendí que no soy una mala madre por negarme a seguir financiando la irresponsabilidad de mi hijo de 35 años, escribió María desde España. Tu historia me ayudó a entender que el verdadero amor no requiere autodestrucción, me escribió Carmen desde México. Después de leer tu libro, vendí mi casa grande y me mudé a un pequeño apartamento que puedo permitirme sin depender de la ayuda de mis hijos. Por primera vez en años, duermo en paz, compartió Rosa desde Argentina. Pero lo más impactante llegó un año después de la publicación del libro. Recibí un correo electrónico de una dirección que reconocí inmediatamente. Era de Marcos, mi yerno. Julia, escribió, vi tu entrevista en YouTube. Necesito que sepas que estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que Elena te dijo fue imperdonable, y la forma en que te ha tratado durante años es inaceptable. Yo mismo he sido testigo de cómo te manipula y te usa, pero nunca tuve el coraje de confrontarla porque éramos muy dependientes de tu ayuda financiera. Continuó, quiero que sepas que los niños te extrañan mucho y no entienden por qué ya no vienes a verlos. Elena les ha dicho que estás enferma y no puedes visitarlos, pero creo que merecen saber la verdad cuando sean mayores. El correo terminaba, sé que probablemente sea demasiado tarde para disculpas, pero quería que supieras que al menos una persona en esta familia reconoce lo mal que te tratamos y lo mucho que te sacrificaste por nosotros. Espero que seas feliz en tu nueva vida. Leí el correo electrónico 3 veces antes de decidir cómo responder. Finalmente, escribí, Marcos, aprecio tu honestidad, pero las disculpas después del hecho no cambian el daño causado. Espero que esta experiencia te ayude a ser un mejor esposo y padre, y que enseñes a tus hijos a valorar a las personas que los aman antes de que sea demasiado tarde. Era la primera vez que alguien de mi familia reconocía públicamente el abuso que había sufrido. No cambió mi decisión de mantenerme alejada, pero sí me dio una sensación de validación que había estado necesitando durante años. Mi nueva vida en Suiza estaba floreciendo de maneras que nunca imaginé. Tenía amigos de verdad que me valoraban por quien era, no por lo que podía dar. Tenía aficiones y pasiones que había redescubierto. Tenía paz mental y estabilidad financiera. Y lo más importante, tenía dignidad. 2 años después de mi llegada a Suiza, recibí una carta física en mi buzón. La letra en el sobre era familiar, pero no pude identificarla de inmediato. Cuando la abrí, mi corazón se detuvo. Era de mis nietos, que ahora tenían 12 años. Querida abuela Julia, escribieron con letra infantil. Papá nos contó la verdad sobre por qué te fuiste. Nos dijo que mamá dijo cosas muy feas y por eso decidiste empezar una nueva vida lejos de nosotros. Queremos que sepas que te extrañamos mucho y que entendemos por qué te fuiste. También estamos orgullosos de ti por ser tan valiente. Cuando seamos mayores, nos gustaría visitarte en Suiza si quieres. La carta estaba firmada por ambos gemelos. Incluía dibujos que habían hecho de mí viviendo felizmente en las montañas suizas. Lloré durante 1 hora después de leer esa carta, no de tristeza, sino de la profunda comprensión de que mi decisión de preservar mi dignidad había sido la correcta, incluso si implicaba alejarme de las personas que amaba. Decidí escribirles de vuelta. Mis queridísimos nietos, escribí,
vuestras palabras son el regalo más hermoso que he recibido en años. Os quiero profundamente y siempre lo haré, sin importar la distancia. Cuando seáis mayores y podáis tomar vuestras propias decisiones, las puertas de mi corazón y de mi hogar siempre estarán abiertas para vosotros. Hasta entonces, quiero que sepáis que vuestra abuela está viviendo una vida plena y feliz, rodeada de belleza y paz. Guardad este amor que sentís por mí, pero también aprended de esta experiencia. Las palabras tienen el poder de construir o destruir. Y las relaciones se basan en el respeto mutuo, no en el sacrificio unilateral. Os quiero con todo mi corazón. Hoy, 3 años después de aquel terrible cumpleaños que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en mi balcón en Zúrich, mirando las montañas mientras escribo las últimas líneas de mi historia. Tengo 75 años, bienes por más de 550.000 euros, un libro bestseller, queridos amigos de todo el mundo y una paz interior que nunca pensé volver a experimentar. Elena me pidió como regalo de cumpleaños que desapareciera de su vida. Le concedí ese deseo de la manera más espectacular posible. Lo que ella nunca calculó fue que, al perderme, no solo perdió a una madre que la amaba incondicionalmente, sino que también perdió a la persona que había mantenido estable su mundo financiero durante décadas. Mi desaparición fue mi regalo para ella. Mi nueva vida fue mi regalo para mí. Y valió cada lágrima, cada sacrificio y cada momento de dolor que me trajo hasta aquí. Porque a veces, la única forma de salvarse es tener el coraje de perderse por completo para renacer como la persona que siempre estuviste destinada a ser. Y así, la historia de Julia Rodríguez llega a su fin. ¿Qué piensan ustedes de la decisión de Julia? ¿Habrían hecho algo diferente si hubieran estado en su lugar? Me gustaría mucho conocer su perspectiva. Por favor, compartan sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios. Les aseguro que leo cada uno de ellos, porque sus voces son el eco de estas historias. Si esta historia les ha hecho reflexionar o sentir algo especial, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crean que también le emocionará, y suscribirse al canal para no perderse los próximos misterios y relatos de vida. Nos vemos en la próxima historia y quién sabe, la próxima vez, quizás sea la suya la que contemos.